Continuamos con tu historia. Bueno, me habías comentado que es acerca sobre una casa embrujada en la cual cuando antes de que te casaras con tu esposo, durante cuando fueron novios, vivieron un hecho paranormal en una casa que él rentaba. ¿Es correcto? ¿Me puedes contar por favor esa anécdota, por favor? Solía ser que era una casa que rentaba y mi novio en esa casa junto con otras personas, pero resulta que cuando me invitó una vez a pasar para conocer el lugar, noté que había cruces y en varios sitios de la casa. Y desde que yo entré, pues la verdad como que sí se sentía un ambiente de soledad, de humedad y frialdad. Y se sentía que el ambiente cambiaba de temperatura porque se sentía frío aunque fuera un día soleado. Y noté que había un crucifijo muy grande en el pasillo de la entrada, lo cual me llamó la atención. Y de ahí, pues, cuando recuerdo que entramos, decidimos cocinar. Pero de ahí, estaba otro de sus compañeros y se pusieron a platicar los dos normal, mientras que yo también. Recuerdo que su compañero llegó, no, subí porque me pidió que bajara por unos trastes. Entonces subí, pero al momento de yo subir, no sé, no me agradaba mucho el ambiente de su casa. Pero cuando subí unas escaleras de madera, como que sentía que alguien me observaba. Pero yo veía hacia el lado izquierdo, más bien derecho, y no había nadie. Pero era en la esquina y no me gustaba porque tuve que subir y después volver a bajar. Pero a la segunda vez que volví a subir, por algo que se nos había olvidado, volví a sentir la misma sensación pero con mucho más intensidad y más fuerza y me empezó a llenar de miedo porque sentía que alguien me observaba y yo sentía la sensación como si hubiera una niña en esa esquina que era de piel clara con cabellos algo rubios, oscuros, bueno, rubios, y tenía los ojos que yo sentía que eran como negros, aunque no la podía ver, pero yo sentía eso. Y sentí que sacaba a veces la cabeza por momentos y solo se reía de mí. Yo subía normal como si nada y entonces cuando fui por lo que se me había olvidado me empezó a dar mucho más miedo y no entendía por qué. Y trataba de buscar, de ver, de querer entrar a su habitación, pero como su habitación no necesitaba uno llaves, estaba buscando las llaves, pero como venía más ese nervio, ese miedo, me costaba trabajo encontrar las llaves, por lo que decidí mejor bajar porque era demasiado la tensión. Y volteé hacia donde yo veía que estaba en ese rincón esa supuesta niña y no había nadie, por lo que más me dio el miedo porque dije, es que yo siento que alguien me está observando. Cuando en eso volteo y veo que está una puerta que estaba semiabierta. Para eso yo me quedo mirando la puerta y sentí que alguien estaba ahí y que me estaba observando y que yo quería pasar y como que esa sensación de miedo no me dejaba caminar. Y al sentir que me seguía mirando, yo dije, ¿por qué siento que alguien me ve si no hay nadie? Lo curioso que esa puerta que estaba semiabierta en ese momento se empezó a abrir sola, como si alguien la hubiera abierto despacio, poco a poco. Y yo dije, ¿por qué se está moviendo esa puerta si la estoy viendo que está quieta? Sin embargo, se empezó a abrir lentamente, como si alguien la estuviera moviendo. Y de repente se quedó quieta, ya no se abrió más. Y pues yo me entró más miedo y más tensión porque yo sentía que en ese momento seguía ese ser, no sé qué era, que era más o menos alto, que se me quedaba mirando. Y yo quería pasar y sentía que no me dejaba pasar. Entonces vi que la puerta se volvió otra vez como a mover de un lado hacia otro.
Pero dije, ¿cómo va a ser eso posible si no hay aire, no hay viento? Y pues la verdad me llenó en ese momento de mucha tensión, mucho miedo. No sé si fue sugestión mía, pero lo único que hice fue bajar corriendo y decirles que lo que había pasado y que yo ya no iba a subir para nada allá arriba, que pues si algo se les olvidaba, que mejor ellos fueran. Entonces subió mi novio arriba y fue a recoger lo que se le olvidó, bajó y me dijo, pues no, no veo nada, no detecto nada. Digo, pero es que yo sí sentí esto, ¿no? Les expliqué todo y entonces el muchacho con el que pues su amigo le empezó a decir que él hace 2 o 3 días antes había hecho un platillo y que lo había dejado tapado, que se fue a dormir, que apagó las luces y todo y que como a la medianoche escuchó que alguien movía la tapa y la colocaba encima de la mesa y después la volvió a dejar tapada en el plato, pero se escuchó el movimiento de la tapa, en lo cual él pensó, a lo mejor alguien bajó y abrió la puerta y fue a ver y no había absolutamente nadie, ni tampoco había escuchado pasos, que eso es lo curioso, ni que anduvieran, ni siquiera cuando movieron la tapa y la volvieron a dejar en su lugar, tampoco se escucharon pasos ni voces alguna. Aunque él abrió la puerta para cerciorarse que no hubiera nadie, no se escuchaba ni vio nada. De ahí pues él decidió irse a dormir normal y después pues mi novio también llegó a decir que una semana antes había visto que pasaban sombras a través de la ventana, pero que solamente deambulaban de un lado a otro, pero las veía un poquito alejadas, pero no sabía qué eran. Y él pues decidió no tomarlas en cuenta y hacer caso omiso y continuar con sus actividades. Pero de ahí pues sí nos llamó mucho la atención porque dentro de esa casa, según la dueña dice, que pues le platicaron esta situación, que ella hace años llegó a vivir ahí y que sentía mucha envidia de los vecinos, por lo cual ella llegó a traer a algún chamán para que le hiciera limpia de la casa y según el chamán le había dicho que esa casa estaba trabajada, que tenía mucha envidia y que estaba en una muy mala ubicación, porque el paso donde ella estaba ubicada su casa era de corrientes de aire, a mucho aire, perdón. Y entonces eso hacía que pues con facilidad entes o espíritus pudieran llegar a depositarse o a entrar a su casa. Y una vez ella pues después que supo eso, antes de que le hicieran las limpias en su casa, tenía muchos problemas con su marido, peleaban mucho, tenían 2 hijos y en una de esas peleas su marido le estaba gritando a ella. Y ella por contestarle también le empezó a querer insultar y a gritarle por defenderse cuando su marido se quedó helado, congelado. Y ella vio que no le respondía los insultos. Entonces se quedó también mirándolo, preguntándole qué pasaba. Y él solo le dijo que guardara silencio y que siguiera hablando. Y ella no entendía. Y le dijo, es que nos está viendo. Y ella dijo, ¿pero de qué hablas? Dice, sigue hablando. Y le dijo que se acercara a él. Cuando se acercó ella a él, le dijo, mira hacia enfrente. Y vieron que había una sombra negra con un sombrero. Y vieron que era la sombra como de un charro que estaba en la pared. Y que nada más se los quedaba mirando y movía la cabeza de un lado a otro. Y entonces ella se quedó congelada porque dice, ¿qué es eso? Y pues, no hay nadie en la casa, ¿cómo va a ser posible que esté esa silueta o esa sombra? ¿De dónde venía? No se la explicaban. Entonces vieron que continuó caminando sobre la pared, como flotando, y fue
hacia lo que es la esquina, como saliendo hacia la ventana. Pero ellos lo único que hicieron fue cerrar la recámara de su cuarto y pues platicar sobre lo sucedido, tratando de quitarse el susto y el enojo. Y de ahí pues no, lo único que hicieron fue tratar de investigar y de hacer una limpia en su casa, que fue cuando trajeron al chamán para que le hicieran esas limpias, y le pidió que tuviera muchas cruces en su casa. De ahí pues ellos decidieron mejor salirse de esa casa y pues usarla para rentar. Así que pues años después la continuaron rentando hasta que llegó mi novio y pues ocurrieron este tipo de cosas. Y de ahí pues me acuerdo que una vez también, otro día que fui a visitarle, estábamos comiendo, bien mirando la televisión, y recuerdo que tenía una mesita. Y recuerdo que estábamos mirando una película que no era de terror, era de acción, de hecho. Y cuando acabamos de comer, recuerdo que habíamos dejado servilletas arrugadas. Y una de ellas, mientras veíamos la tele, bueno, yo al menos empecé a sentir como que la sensación, la presencia de que alguien había entrado a la recámara, pero pues no veía nada. Y pues yo pensé que a lo mejor estaba yo estresada o alguna otra cosa que me estaba afectando de la tele, de la película que estaba mirando, la cual no era de terror. Pero sí recuerdo que al estar mirándola, entre lo que veía, bajé un poco la mirada y fue cuando vi que la servilleta que tenía en la mesa se empezó a tambalear de un lado, era movido, pero no había viento porque todo estaba cerrado. Y a no solo ver que se movía la servilleta, sino que se quedó parada ligeramente de un extremo, y me quedé pensando por qué se quedó así, como estática, si se estaba tambaleando. Y era como si alguien la hubiera medio levantado, aunque estaba medio acurrugada. Parece como si alguien la hubiera medio puesto en un cierto lugar y la hubiera levantado. Y así como se quedó estática, unos segundos, de repente se volvió a desvanecer, a quedar como yo la había dejado. Entonces, pues la verdad, pues eso me llamó la atención, porque dije, ¿cómo si no hay viento? ¿Cómo si ya tiene más de media hora que esa servilleta está en su mismo lugar y en la misma posición? No hay manera de que se mueva. Y pues mi novio también lo vio y nos quedamos los dos pensando qué es lo que pasó. Y yo seguía sintiendo esa sensación como si alguien estuviera en la habitación, lo cual pues sí nos llenó un poquito de miedo, porque dijimos, ¿qué es lo que estará pasando en esta casa? Como que ya van siendo varias cosillas que hemos pasado y que nos hemos enterado, por lo que de ahí pues lo único que hicimos fue tranquilizarnos. Y de ahí pues yo me fui normal a mi casa, yo lo dejé a él que descansara, y al día siguiente normal nos vimos, ya no pasó más nada. Pero al saber ese tipo de situaciones, pues él optó por mejor salirse y buscar otro lugar, porque pues él sentía que eso no estaba bien y que pues algo podría llegarle a pasar o no sé. Por lo que decidimos mejor no indagar. Mejor no salimos, y no solo él, sino que varios de los que estaban ahí decidieron también mejor, por esas situaciones que también estaban pasando, mejor irse para evitar conflictos o alguna otra situación. Claro que sí, mira, me estás dejando helado al contarme esta historia. Qué caso que te agradezco, Yolanda. Bueno, ya habíamos platicado antes eh, un poco de estas historias que ahorita nos estás contando para el podcast. Solo hay un detalle que a lo mejor, y discúlpame que te lo diga, pero me habías contado acerca de que en alguna ocasión, en alguna reunión que tuvo tu novio, en ese entonces, estaba la dueña de la casa, el cual me contaste que él y sus
roomies, por decirlo así, habían tenido una junta eh, para platicar cosas acerca de la casa que rentaban y aprovecharon también tú y tu novio para contar eso a la dueña de la casa. Y algo que recuerdo que me contaste y que no estás contando en este momento, Yolanda, es que prácticamente te dio toda la razón acerca de los eventos paranormales que existían en esa casa. ¿Me puedes contar acerca nuevamente y para que te escuchen eh, la comunidad acerca de qué fue lo que te dijo, lo que platicaste y te reveló la dueña de esa casa acerca de esa casa, por favor, Yolanda? Pues esa vez que se dio la reunión y platicamos con la dueña, ella pensé que se iba a quedar pues extrañada o impresionada, pero todo lo contrario. Ella lo único que dijo fue: otra vez está ocurriendo. Eso fue lo único que nos dijo. Y a la vez pues ella nos empezó a decir que precisamente su casa la habían trabajado, que tenía las envidias de sus vecinos, que a veces se encontró en el techo que había gallinas muertas, descabezadas, o perros muertos y que se los aventaban en el techo, y que pues ella tenía que estar siempre quitando esos animales, pero que más adelante ella consiguió un chamán y que la observó, la estudió y que le dijo que no estaba en una buena ubicación su construcción, que era paso de mucho aire y entradas, de que pues con facilidad podían entrar seres o malos espíritus. Precisamente por eso es que ella tenía que poner cruces, que tenía que poner agua bendita, porque esto no se iba a acabar nunca, que eso siempre iba a ser así. Entonces, para proteger tenía que hacer eso en su casa, y que incluso no solo un chamán había traído, sino que también había traído otro tipo de personas, creo que un vidente o algo así, para ver que no hubiera algo más en la casa, y que por eso es que ella tenía muchos problemas con su familia, sobre todo con su esposo, porque pues existían malas energías y entes que luego se metían en su casa. Entonces por eso es que es probable que estuvieran pasando ese tipo de cosas. Así que pues como eso nunca se iba a terminar, pues siempre iba a estar con esa situación y tenía que estar siempre poniendo protecciones, amuletos y cosas así. Bien, me contaste que en alguna ocasión tuviste en diferentes días, te encontrabas a la dueña cuando visitabas a tu novio. Me comentaste también que precisamente ella te dijo que había ocurrido algo en esa esquina donde tú, Yolanda, veías esa niña, y que también en alguna ocasión la señora tuvo un altercado con su propia hija pequeña en un cuarto. ¿Me puedes contar acerca de esa anécdota, por favor? Ya, bueno, lo que pasa es que en algunos días cuando llegué a visitar a mi novio, al entrar en una de las habitaciones, precisamente en la que él se quedaba, no sé por qué pasó, pero yo noté que en la esquina ese cuarto era de una niña, y nadie me lo había dicho, pero yo así lo sentía. Y también que pues resulta que se veía una cuna en la cual veía yo una niña chiquita, como de 1 año a 2 más o menos, y la notaba que se quedaba mirando con la mirada fija, y veía a una señora rubia de piel clara que se acercaba a la niña y que la quería cargar, cantarle, que tenía una bonita relación de mamá e hija. ¿Por qué sentía eso? No lo sé, pero eso sentía cada vez que llegaba a esa habitación.
hasta que después sentía que a esa niña algo le estaba pasando y que pedía ayuda. La verdad, pues, conforme pasó los días y después pasaron ese tipo de actividades que vivimos, y cuando se hizo la reunión, al platicar con la dueña, pues me atreví a comentarle esto. Y pues lo único que ella me dijo es que sí, que efectivamente en ese cuarto estuvo su hija cuando era bebé, que tenían una cuna en la esquina donde yo le había dicho, y que una vez ella entrando a su recámara vio que su hija se le quedó mirando con los ojos fijos, pero que el color de sus ojos cambió, se le volvieron oscuros, muy oscuros a su hija, y ella le empezó a decir por su nombre, y la niña no le respondía, sino se quedaba solamente mirándola fija. Y entonces se empezó a reírse, creo que de ella. Y ella, como mamá, se asustó, entonces la empezó a agarrar y la empezó a sacudir y a decirle que ella no era su hija, que era otro ser y que le devolviera a su hija, que ella quería a su hija. ¿Qué? Y entonces la señora asustada seguía diciendo eso, pero la niña no se inmutaba, no se movía, solo se le quedaba mirando con esos ojos oscuros, y en eso ella seguía gritando. Cuando entró su esposo y al ver que le gritaba a su hija, le decía: ¿qué te pasa? Deja a la niña, ¿por qué la asustas? Y en eso vio que su hija empezó a cambiar rápido el color de sus ojos y volvió a ser su niña. Y su niña empezó a llorar. Y el esposo le quitó a la niña y le dijo: ¿qué le haces a la niña? Y la mamá, bueno, la esposa le dijo: no, es que hace rato no era ella, era otra persona, tenía el color de los ojos diferente. Y por más que le hablaba, ella no me respondía, solo le pedía que me devolviera a mi hija. Pero ahorita veo que sí es ella, que sí es mi hija. Su marido como que diciéndole: estás mal, ¿cómo crees? ¿Estás alucinando o pensando cosas o estás muy estresada? Deja, yo cuido a la niña y tú trata de estar tranquila. No pasó a mayores ese día, pero en la actualidad pues esa niña pues ya era una adolescente, y según me cuenta la señora, que pues tenía muchos conflictos a veces con su hija, que a veces se ponía rebelde y que le costaba mucho trabajo su educación con ella, pero pues trataba de hacer las paces con ella y de llevarse bien con ella. Eso es lo único que pues ahora sí que pasó como anécdota de ese día. Perdón que te interrumpa, Yolanda. Entonces, tú puedes, a tu criterio, decir que cuando recién tu novio llegó a rentar esa casa junto con sus roomies, lo que tú decías que veías o la imagen que se te venía siempre a la mente cuando subías las escaleras y veías justamente en ese lugar, ¿crees que haya sido esa misma niña que en algún momento se poseyó de algún ente? ¿Qué explicación le puedes dar? Pues yo no conocía a su hija. Después la conocí y efectivamente era muy parecida a la niñita cuando era chiquita que yo vi, y incluso el color de su piel, que era blanquita y de cabellos claros. De hecho, la dueña también es de piel clara con cabellos rubios. Entonces, pues me hace pensar que sí era la misma niña, pero que se ve que algo ocurrió durante su infancia, por lo que ahora pues ya nos empezó a aclarar ese día la señora que bueno, el chamán le dijo que su casa pues posiblemente podían entrar entes o malos espíritus, y que estaba en mala ubicación, y que antes no se le había hecho ningún pues, ¿cómo le llaman? Alguna bendición o alguna Protección. protección, sino hasta años después. Entonces yo creo que a lo mejor algo le ocurrió a su hija. Wow, pues nuevamente te vuelvo a repetir, me dejas
pues demasiado impresionado con esta historia.